Fernando Henrique Cardoso, 2 veces presidente de Brasil, líder de la actual oposición, sociólogo más que respetado, uno de los 100 pensadores globales según la revista Foreign Policy, profesor en las más prestigiosas universidades del mundo, está con nosotros y va a analizar los efectos del populismo en América Latina. Buen día, doctor Fernando Henrique Cardoso, un placer estar con ustedes. Buen día, es un gran gusto poder hablar con ustedes también. Muchísimas gracias. ¿Cómo explica usted en este periodo de bonanza económica en América Latina que hayan surgido estos gobiernos populistas cuyo principal objetivo es permanecer en el poder? Bueno, gracias a la facilidad de que la situación económica daba margen a que el gobierno pudiera hacer muchas concesiones y alguna gente se aprovecharon de esas concesiones para marcar su nombre como si fueran ellos los autores de los beneficios y no una situación favorable. Mire lo que ocurrió en Venezuela, por ejemplo. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo fui presidente, hace ya algunos años, el barril de petróleo estaba a $15 el barril. Ahora llegó a 120 dólares. Entonces siempre me preguntaban, ¿y qué le parece que está haciendo el presidente Chávez? Yo, para no ser personal, no criticarlo personalmente, yo decía, bueno, depende de lo que va a hacer con el excedente del petróleo. Si logra con eso transformar Venezuela económicamente en un país más productivo, con más diversificación, que asegure al futuro que las clases medias puedan avanzar, bueno, será un presidente que va a registrar la historia. Pero si gasta el petróleo, la plaza del petróleo, para sencillamente dar la impresión de que todo va bien, eso va en poco tiempo desaparecer. Fue lo que ocurrió. Y así va sucesivamente. Aún mismo en Brasil, cuando fue una situación favorable, lo que se hizo fue incentivar al consumo sin incentivar a la inversión. En total, eso resulta en un fracaso, pero en el momento de auge, toda la gente cree que el populismo es la solución. Ahora, otra de las características comunes a estos regímenes, tanto desde Venezuela como a la Argentina, es el fenómeno de la corrupción. ¿Por qué lo hacen? Si generalmente son millonarios, es para financiar su permanencia en el poder, es porque quieren además generar alguien de la familia para que lo suceda, es por la impunidad judicial. ¿Por qué sucede? Todo es en conjunto, y eso incluye a Brasil también, ¿no? No solamente Venezuela, Argentina y otros países también. Hay corrupción cuando hay dos cosas, abuso de poder e impunidad. O sea, hay por una parte las ganas de utilizar el poder para fines a veces personales, a veces familiísticos, pero a veces también por el sencillo hecho de que con la plata se financia la continuidad en el poder. Eso es lo más común, una mezcla de esos factores todos. Ahora, cuando ese proceso de corrupción llega a las instituciones, de alguna manera hace una corrupción de las instituciones, entonces es un proceso grave, porque ya no hay más como punir a nadie, porque las mismas instituciones están corrompidas. Hay un sentimiento de impunidad, lo que permite a los que están en el mando pues abusar del mando. Es lo que pasó, que pasa en muchas partes. Ahora, una forma de impedir esto es que los presidentes no puedan ejercer el poder más que 2 mandatos, porque la gente está harta de la corrupción y al mismo tiempo de la impunidad, exige transparencia. ¿Cómo se sale de esto? Lo grave en Latinoamérica es que no hay una tradición institucional fuerte. Entonces la personalidad es lo que marca más que las instituciones. Y eso hace con que la virtud desaparezca en las personas y no exista una contrapartida en la sociedad para cohibir los abusos. Ahora, Argentina va a elecciones después de 12 años de poder de una misma familia, los Kirchner. Las instituciones están muy afectadas, la libertad de prensa también, y una crisis enorme sumerge a su país, Brasil, y a la presidenta Dilma en medio de un escándalo de corrupción de Petrobras. ¿Usted cree que ambos países enfrentan las consecuencias del populismo prolongado y de sus secuelas? Yo no tengo ninguna duda en cuanto a esto. Es un populismo prolongado y en el caso brasileño eso viene de lejos. No fue Lula no fue Dilma quien lo inventó. Eso realmente se reforzó con la vocación hegemónica del Partido de los Trabajadores, del PT. Que fue en aras a eso que en el gobierno todavía de Lula hubo mucha permisividad
para que hubiera las manipulaciones que para beneficiar a los que estaban en el poder. Dilma heredó ese sistema y está atrapada por ese sistema. No creo que personalmente ella tenga hecho existe el abuso del poder para su beneficio personal, pero sin embargo el sistema en el cual ella está es un sistema que se organizó a partir de esos juegos de manipulación que son corruptos. La cuestión de Petrobras es quizás el más impactante de todos los procesos, pero no es el único. Por todos lados, en varias partes de la administración, hay esa corrupción con la bendición de sectores oficialistas. No es la corrupción, pongamos así, tradicional para el beneficio de personas. Es una corrupción que además de eventualmente beneficiar a personas, garantiza un flujo de caja para que los partidos que están en el mando puedan ganar elecciones y seguir en el mando. Entonces esto, y que seguramente la continuidad por muchos años de ese tipo de comando político, pues de alguna manera distorsiona el significado mismo de la democracia. Ahora, usted ha dicho que Dilma debería hacer un gesto de grandeza y renunciar. Usted que lo sigue manteniendo, que Dilma es inocente y el que no es inocente en este escándalo es Lula, ¿no? No, yo creo que ella tiene responsabilidad política, seguramente, pero no veo ningún caso en que ella personalmente esté beneficiaria personal de la corrupción. Para cuando yo me digo un gesto de renuncia es lo siguiente, va bien en términos de la virtud republicana. O sea, ella puede seguir gobernando, pero ella no gobierna. Entregó la economía a quienes piensan opuestos a ella. El manejo de la política a un partido que no es el suyo. Entonces yo creo que le más valdría para la historia y para ella en la historia, si ella dijera, por ejemplo, mira, yo renuncio a la condición de que se haga una reforma política tal y cual. O sea, un gesto de grandeza. No creo que va a hacerlo. Lo dije para mantener viva la llama de que hay que tener una preocupación con el país, no solamente con la manutención del poder. No creo que vaya a renunciar. Y en ese momento luchan ella y Lula y los demás para hacer un otro juego, para hacer de cuenta que los que piden impeachment, y yo personalmente no he pedido, pero los que piden impeachment están, en hecho son golpistas, quieren dar un golpe. No es verdad. Lo que quieren es establecer las reglas de la Constitución. Si es cierto que se equivocaron, pues tienen que pagar el precio. Pero están haciendo el juego de que en beneficio de los pobres utilizaron mucho mal los recursos públicos sin autorización del Congreso, pero siempre en beneficio de los pobres y que los demás son golpistas. Es un juego político. Porque además hay una especie de libre asociación con respecto a lo del golpe. Es una de las características del populismo, creo. La presidenta Cristina Kirchner de Argentina considera que Dilma está afectada por los caceroleros, o sea, los panelados en portugués, la prensa, la justicia y la CIA. ¿Usted cree que la gente cree? Y el pueblo. ¿Usted cree que la gente cree estas teorías conspirativas o son sus simpatizantes o ellos mismos los que la creen? Yo creo que son ellos mismos que la creen, porque el pueblo no cree que sea conspirativo. El pueblo está afectado por otras razones, porque hay mucha corrupción, y eso la gente siente, porque hay inflación, porque hay desempleo, porque hay mal manejo de la economía. Esos son los factores que mueven la población, ¿no? Ahora, por suerte para Brasil, no hay ningún intento de golpe, no hay ningún golpe a la vista. ¿Cómo cree usted entonces, porque los ojos de América Latina están sobre Brasil, cómo va a salir de la crisis Brasil? ¿Con un gobierno de unidad, con la renuncia formal de Dilma, con un intento de regreso de Lula al poder? ¿Cómo? No, es difícil imaginarse. El Lula al poder yo creo que es un sueño que ni él tiene, porque desgraciadamente Lula, que hizo muchas cosas positivas como líder sindical, como presidente electo, pues está destrozando su misma historia. Entonces difícilmente tendrá esta posibilidad. Yo no tengo aquí una bola de cristal para saber qué va a pasar. Seguramente tenemos que pasar por un momento en el cual algún liderazgo o un conjunto de líderes pues se ponga de acuerdo, porque el tema principal es cómo
fortalecer las instituciones democráticas y a la vez solucionar los problemas económicos y sus consecuencias sociales. Y eso no se hace sin algún tipo de consenso. Va a costar algún tiempo, pero llegará el momento que este consenso se va a formar, y entonces, si Dilma fuera capaz de ella misma liderar eso, ya lo hubiera hecho. Pero hace mucho tiempo que ya debiera, a comienzo de su gobierno, ya debiera haber hecho un apelo público para una unión nacional. Pero no hacen, todo lo contrario, dividen el país, los buenos y los malos, los pobres, los ricos, los que son golpizos, que no son. Entonces hay que buscar un liderazgo capaz de sobrepasar ese sentimiento dicotómico que prevalece en todo populismo, para otra vez abrir un horizonte de esperanzas. Para usted, ¿cuál es la herencia del kirchnerismo en la Argentina en términos institucionales? Hay muchas cosas en común con lo que usted llama el lulopetismo. Lulopetismo, sí, hay algo en común, pero el kirchnerismo heredó el peronismo, que fue realmente una ideología que penetró fondo en Argentina. El lulopetismo, como llamo yo, no ha penetrado así en Brasil. En Brasil nunca han logrado ni siquiera ganar las elecciones de la primera vuelta. La vez que ganaron fue en la segunda vuelta, y haciendo alianzas con grupos que piensan todo lo contrario de ellos. Así que no tienen la misma penetración el petismo en Brasil que tuvo peronismo en Argentina. ¿Y cómo ve usted las elecciones en la Argentina? Yo estoy muy lejos de ahí para saberlo. No lo sé. ¿Cree que puede haber una crisis de gobernabilidad? Gane quien gane, porque todo depende de Kirchner. Bueno, eso es la crisis permanente del populismo, que termina dependiendo de una persona. Eso va a seguir así. Fernando Enrique Cardoso, muchísimas gracias por hablar con nosotros y hasta siempre. Hasta siempre, un abrazo.